La pandemia del coronavirus produce múltiples y lamentables efectos sobre un conjunto de aspectos de la sociedad peruana y del mundo en general. Impacta sobre las actividades sociales, sobre las actividades laborales, económicas, sobre la acción del Estado. Sin duda, el principal impacto es sobre la salud y sobre la vida de las personas, y a ello hay que otorgarle prioridad. Lamentablemente, son ya miles y miles de compatriotas quienes han visto contagiados e incluso han perdido la vida como producto de esta terrible pandemia, en el Perú y en el mundo. Recientemente, el gobierno ha decretado un conjunto de medidas de cuarentena distinguiendo el nivel de riesgo de las regiones en el Perú. En aquellas regiones de riesgo extremo, las restricciones para la movilidad de las personas, para el tránsito, para el desplazamiento de las personas, son mayores. Y eso afecta un conjunto de actividades, como ya hemos señalado. Pero afecta también algo sobre lo que hoy quisiera llamar la atención. Afecta también la campaña electoral. En estas regiones, que no son pocas, son 10 regiones: Lima Metropolitana, Lima Región, El Callao, Ica, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica y Apurímac. No será posible tener actividades de campaña electoral directa, actividades presenciales. Es decir, caminatas, recorridos, visitas. Y esto es razonable, porque esas actividades incrementan el riesgo de contagio entre los propios candidatos y candidatas, como entre simpatizantes y la población que se acerca o se acercaba a esas actividades de proselitismo. Estas 10 regiones representan aproximadamente el 50% del electorado nacional. Es decir, no es poca cosa. Si bien las medidas son razonables, toca también encontrar respuestas a la pregunta de cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia. Porque la población necesitamos información. Y la campaña electoral debe orientarse hacia eso, hacia brindar información sobre las propuestas de las organizaciones políticas y sobre los nombres y los números de los candidatos y candidatas al Congreso. Podríamos decir, pues, que mientras dure la cuarentena hay 50% de la población electoral que verá restringidas, reducidas sus posibilidades de informarse sobre las propuestas, sobre los nombres, sobre los números de quienes postulan a la presidencia de la República y al Congreso de la República. El desafío está planteado y el desafío es fundamentalmente para las organizaciones políticas en competencia, como lo es también para sus estrategas de campaña, para los y las especialistas en campaña electoral, en estrategias políticas, en marketing electoral. Las redes sociales son una alternativa, pero reconozcamos que las redes sociales no llegan a todas partes de la misma manera, con la misma intensidad con que llegan, por ejemplo, a las zonas de Lima Metropolitana o del Callao. Por lo tanto, no son suficientes. Quiero, pues, al plantear la pregunta, hacer una exhortación para que entre todos y todas encontremos nuevas formas, imaginativas maneras de hacer campaña electoral que priorice la información en tiempos de pandemia. La pregunta está planteada, tenemos la exigencia de contar con información. La información es fundamental para ejercer nuestro derecho a un voto responsable. Está pues planteada la pregunta, ¿cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia?
Muchas gracias.